Hermanos, que el Señor les bendiga. En esta ocasión tenemos predicando con ustedes a un gran hombre de Dios que por muchos años ha estado envuelto en las cosas del cielo. El pastor Frank Castrillo fue el primer pastor, el único pastor, después de este servidor, que trabajó en esta obra de más de 50 años. Así que yo tengo el privilegio y el honor de no solamente ser un hermano en la fe, sino un amigo de este hombre que ha sido mi mentor. Y los dejo ahora con ustedes para que puedan apreciar de su experiencia, la sabiduría que ha adquirido a través de los años y el privilegio que tenemos de un hombre que el Señor nos ha concedido para nutrir nuestras almas y para, de alguna forma, levantar, obviamente con las manos del Señor, esta obra que hoy llega a ustedes, a sus hogares que están abriendo para recibir y ser edificados con la santa palabra de nuestro Salvador. Así que con ustedes, el pastor Frank Castrillo. Quiero darle gracias a Dios, primeramente, por darme la oportunidad de compartir con ustedes lo que tengo preparado. Además, quiero darle gracias al pastor Piesco por invitarme para que ocupara su lugar en este día. No lo hago con mucha frecuencia ahora, pero tal vez antes de entrar a la consideración de lo que he preparado, quiero indicarles para el bien de algunos que no me conocen y quieren que diga algo acerca de mi trayectoria en el servicio del Señor. Empezando por decirles que soy colombiano, vengo de Colombia, la tierra que produce esmeralda y buen café. Lo demás no lo comento. Pero nací en un pueblo, no vengo de la capital, pero nací en un pueblo que es conocido por una canción que se llama La Piragua. Tal vez ustedes la hayan oído. Ese pueblo donde nací se llama Chimichagua. Es en el departamento del Magdalena. Está como a 1 hora de distancia en avión de Barranquilla. Así que soy más bien costeño que del interior del país. Ahí nací, pero me crié en otro lugar, en otra ciudad. Y la ciudad se llama El Banco, pero no es de plata. Ahí no hay plata. Ese es simplemente el nombre de esa ciudad donde crecí. Y ahí tuve la oportunidad de conocer al Señor. Después de mis luchas, como joven que era, al fin el Señor me conquistó y pude llegar a conocerle. Ahí le conocí, sentí el llamado no para ser pastor, porque no tenía, en la iglesia donde asistía no había pastor, habían 3 mujeres. Así que sentí el deseo de estudiar para tener buena información en cuanto a qué es ser cristiano. Como les dije, vengo de Colombia, que es un país con un porcentaje de catolicismo bien alto. Y eran muy pocos en ese entonces los creyentes, los cristianos en Colombia. Pero allí en esa ciudad conocí al Señor y conocí a la que llegó a ser mi esposa, que era una de las 3 misioneras. No solamente el Señor me conquistó, pero yo la conquisté a ella. Así que hicimos un buen trabajo. Nos casamos en Alberta,
en la provincia de donde ella es. Y luego fuimos a trabajar en la Florida, en los Estados Unidos, al sur de Miami. Y el trabajo que hacíamos era un trabajo bastante interesante. Trabajamos entre los mexicanos y los puertorriqueños. Este personal venía al sur de la Florida para trabajar en los campos donde recogían tomates, cebolla, limones y todos esos productos. Pero era un tiempo corto porque llegaban en septiembre y en abril salían de la provincia, salían de esa área para ir al norte de los Estados Unidos o regresar a sus países. Y así estuvimos trabajando por varios años. Yo consideré que quería trabajar en una iglesia. Y empecé a buscar lugar donde podíamos empezar una iglesia. Y empezamos en un lugar de la ciudad de Fort Lauderdale. Pero al fin no empezamos porque recibimos la llamada para venir a trabajar aquí en Toronto. Resulta que habían unos españoles en ese entonces en la ciudad de Toronto. Debido a la inmigración de los españoles saliendo de España, muchos se ubicaron aquí en la ciudad de Toronto y también en Hamilton. Entonces un hombre, un canadiense que fue misionero en Argentina, regresó aquí a su tierra y entonces lo nombraron secretario de la misión. Y ese hombre entonces se dedicó a trabajar en la oficina de la misión. Pero se encontró con estos españoles. Y entonces entre ellos decidieron empezar un grupo, tratando de alcanzar los españoles hispanos que habían en ese entonces, y empezaron. La mayoría eran no creyentes, pero se reunían, como buenos españoles, se reunían para tener un tiempo de convivio, para comer y hablar y todo eso. Pero ellos aprovechaban para tener un tiempo de devoción, un tiempo devocional durante ese periodo de cercanía, de convivio. Y empezaron con unas charlas, pero no tenían servicio como tal. Así que este hombre canadiense me conocía o nos conocía, que estábamos en la Florida trabajando allá, y entonces él nos invitó para que viniéramos a Toronto, porque él no podía encargarse del trabajo debido a su trabajo en la oficina. Así que vinimos para ver el terreno y si nos parecía bien y sentíamos que eso era lo que el Señor quería para nosotros, nos quedaríamos. Si no, no haríamos nada. Así que hicimos el viaje y llegamos aquí a la ciudad de Toronto y encontramos, en ese entonces no había la cantidad de hispanos que hay hoy día. No se encontraban hispanos. Los que habían eran españoles en su mayoría. Así que vinimos, vimos esa situación, oramos, lo consideramos delante del Señor y decidimos venir a trabajar acá. Eso fue en el año 69. Algunos de ustedes ni siquiera estaban en el radar. Así que empezamos el trabajo. Pero yo le dije al secretario que yo no iba a tratar de entretener a los españoles, que iba a empezar con servicios. Así que empezamos. Claro, los que venían simplemente para comer y charlar y fumar y hacer eso, no se interesaron, pero quedaron algunos. Y así empezamos. Eso fue en el año 69. Empezamos el trabajo. Fue duro. Y para el 70 empezaron a venir
los latinos, empezando por Ecuador, Argentina y Chile. Debido a la situación política que había en esos países, entonces empezaron a venir. Y yo aproveché la oportunidad para tratar de alcanzarlos. Y yo casi me conocía cada casa en la ciudad de Toronto, porque iba buscando a los hispanos. Y los encontraba y entonces los invitaba a que vinieran a la iglesia. Hay muchos casos que puedo contarles de mi trabajo, pero voy a indicarles un caso muy especial. Un amigo uruguayo me pidió que viniera al aeropuerto, que si él podía ayudarle a venir al aeropuerto para ayudarle porque su esposa venía de Uruguay y no traía visa. Y yo me envolví en ese asunto, tratando de ayudar a las personas que estaban aquí sin visa y se creó un problema tremendo. Había una cantidad de esos turistas que estaban en la cárcel, porque la verdad es que no vinieron a hacer turismo aquí, vinieron a trabajar por los dólares. La cuestión es que empecé a hacer ese trabajo y fui con el amigo al aeropuerto. Y cuando estábamos en el aeropuerto, en el área donde salían los que venían, vi que salieron 3 jóvenes. Y cuando los vi algo asustados, espantados, yo le dije al amigo, esos tipos que ves allá creo que son hispanos. Déjame y me voy a acercar a ver qué idioma hablan, porque tengo el sentimiento que son hispanos. Así que él dijo, ve pues, pero no te demores. Así que me acerqué y los escuché que estaban diciendo los 3 ahí a la puerta, no sabían para dónde ir ni qué hacer. Así que le escuché que estaban diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Y me acerco y les digo, así que hablan español, Y cuando dije esas palabras, los 3 casi se cayeron de espalda, porque no esperaban que alguien se acercara para hablarles en español. La cuestión es que hablé con ellos y me dijeron que no sabían para dónde ir. Yo conocía un hotel en el centro de Toronto, creo que ahora ya no existe, que era donde llegaban muchos de los turistas, porque era el más barato y lleno de cucarachas. Así que yo cuando me hablaban acerca de ir a un lugar, yo los llevaba o los mandaba a ese hotel. Así que les dije a estos muchachos, mira, yo voy a hablar con un taxista para que los lleve a este hotel y voy a preguntarle cuánto les va a cobrar para que ustedes sepan. Así que hablé con un taxista, le dije que tenía esos 3 amigos que quería que me los llevara al hotel de las cucarachas. Y el tipo dijo, sí, yo sé dónde está el lugar, yo te los llevo. Digo, ¿cuánto me vas a cobrar? Y entonces me dio la suma. Regresé donde los 3 y les dije, se van con este hombre que los va a llevar a ese hotel y tienen que pagarle tanto. Así que se dividen entre los 3 y no resulta muy caro. Así que los empaqué y se fueron. Para hacer la historia corta con ese hombre, yo tenía la costumbre, cuando me pedían un favor para ayudarles con asuntos de migración, yo tenía una regla. Tenían que escucharme hablar el Evangelio. Especialmente si los metí en el carro. Una vez que estaban en el carro y yo cerraba la puerta, no podían salir porque yo arrancaba. Así que tenían que escuchar el Evangelio, les gustara o no. Les dije a estos 3, el domingo a tal hora tenemos el servicio, vengan a ese lugar. Porque ahí hay bastantes hispanos y ellos les pueden ayudar a buscar trabajo, a ver dónde están ellos trabajando. La cuestión es que lo hicimos así. Este joven, los 3 llegaron a la iglesia y siguieron por un tiempo. Y uno, que se llama Mariano, aceptó al Señor. Hoy día ese hombre está en la ciudad de Pereira, empezó una iglesia y está ahora en la segunda iglesia, en Pereira.
Ese es el trabajo que he hecho. Trabajé con mi esposa por casi 30 años. Y cuando empezamos, yo le dije a mi esposa, tengo una meta. La meta es llegar a obtener nuestro propio edificio, nuestro propio lugar. Porque nos prestaban un lugar en una de las iglesias, allí en la calle Pape. Y yo dije, no vamos a estar aquí por toda la eternidad. Así que vamos a trabajar para conseguir nuestro propio lugar. Y lo hicimos. Empezamos un fondo pro templo y le dábamos duro para reunir la plata. Encontré a un real estate que me llevó casi por todo Toronto, buscando casas e iglesias. Y las que veía digo, no, eso no me gusta. No, eso está en un rincón. No, eso no me sirve. No, eso no es. Pero el hombre insistía y encontró un edificio que lo habían puesto a la venta el año anterior y cobraban por ese edificio $1 millón. Y él un día me llama y me dice, ¿sabes que encontré un lugar? No es una iglesia, pero es un lugar que estaba a la venta el año pasado por $1 millón y lo han rebajado a 600. Y de pronto si se regatea con ellos, puede bajarlo un poco. Yo le dije, vamos al regateo. Y regateamos el precio. Y lo conseguimos, creo que fueron $500,000. Teníamos ahorrado una buena cantidad y le metimos. Y compramos el lugar. Hay otras cosas que entraron en ese asunto, pero ese fue el comienzo. Lo arreglamos y ahí empezamos nuestro propio lugar. Después de un tiempo, cuando el pastor me sacudió la alfombra y yo salí de la iglesia, entonces ya el lugar estaba bastante estrecho. Y la ciudad no permitía edificar hacer un segundo piso. Así que entonces con el pastor decidimos de venderlo y comprar otro lugar. Compramos otro lugar que está, creo que en la calle Kill, por un buen precio, porque ya el lugar, el edificio se había valorizado. Así que no salimos perdiendo, salimos ganando. Y sabe que la gente me preguntaba, los que me conocían, los canadienses que me conocían, creyentes y pastores, me decían, ¿y dónde es que compraron ustedes? Y yo les decía, ¿dónde compramos? Y me decían, no puede ser. Y digo, ¿por qué no? Dice, ese es el centro de la ciudad, porque estaba en el centro de la ciudad. Y ese es el área más cara de Toronto. Y ustedes, emigrantes, han comprado en ese lugar. Bueno, si Dios nos lo dio, ¿por qué no? Así que ahí estamos disfrutando de ese lugar. Así que ese fue el lugar, ese fue el primer lugar que compramos. Luego lo vendieron y compramos ese en Kiel. Y de Kiel lo mandaron aquí. Y aquí estamos. Así que esa ha sido mi trayectoria. Cuando me jubilé, yo le dije al doctor, yo no sé qué voy a hacer porque no quiero quedarme haciendo nada. Y el doctor me dijo, tienes que buscar algo para hacer, porque sabe, yo tengo una lista aquí de pastores. ¿Y sabe por qué vienen? Porque se deprimen. Porque ahora no están en la oficina, ya no están trabajando, y entonces las señoras de ellos no los quieren tener en la casa. Entonces los hombres no saben qué hacer. Entonces yo tiene que venir aquí para que yo les dé pastillas o algo así. Y yo dije, no, yo no voy a empezar con pastillas. Yo tengo que buscar algo para hacer algo. Y ese mismo hombre que nos invitó para venir de la Florida aquí, él empezó a hacer viajes a Cuba. Y me invitó varias veces. Y yo le decía, no, 1, es muy caro. 2, para irme a Cuba me voy para Colombia.
que conozco mi gente y puedo hacer un buen trabajo. Así que yo me excusaba diciéndole que no tenía. Pero el hombre insistió y yo decía, ¿por qué Juan tiene que insistir que yo vaya con él? Pero lo hizo. Y un día me llama y me dice, ¿sabes una cosa? Encontré un amigo que es amigo tuyo y él me dijo que está dispuesto a pagarte todos los gastos para que vayas conmigo a Cuba. Hombre, ¿todo? Y me dice, sí, todo. Digo, entonces nos vamos. Y así fui por primera vez a Cuba. En ese viaje me impresionó acerca de cómo los cristianos cubanos son. Tienen un entusiasmo por las cosas del Señor y son creyentes vivos. Eso me llamó la atención. Y cantan, pero cantan con tanto gusto que al que no le gusta cantar, canta. Porque los entusiasman de tal manera que tiene uno que cantar. No solamente eso. Yo me quedaba a veces en casa de cubanos. Yo no fui para quedarme en hoteles. Porque después que Juan me invitó la primera vez, él quería saber si quería volver. Y yo le dije, no voy a volver. Después me llamó y dice, hay un hermano que está dispuesto para darte la mitad. Digo, ok, pague la mitad pues. Y así me fui adaptando y me fue gustando el asunto. Pero él tenía el trabajo de hacer el trabajo entre los cristianos y las iglesias. Y yo le dije a Juan un día, yo no quiero venir para estar entre los cristianos. Yo quiero venir para ver si me gano unos cubanos que no conozcan al Señor. Ese sería el propósito para mí, venir a este país. Y él dijo, bueno, lo que tú quieras hacer. Así que en un viaje que hicimos, me abrí un poco de él y me encontré con unos cubanos. Nos hicimos amigos. Yo dije, creo que aquí voy a empezar. Y así empecé con este hombre. Me llevó a su casa. La próxima vez que hice el viaje, me llevó a su casa, conocí a su esposa, conocí a sus chicos. Y ahí empezó el trabajo. Así que me abrí de Don Juan y empecé a hacer el trabajo en Cuba. Y me abrí el campo tremendo. Yo me conozco la mitad de Cuba. La parte oriental me la he pateado toda. No conozco La Habana. Algunos me preguntan si he ido a La Habana y digo, no he ido. No me interesa La Habana. Tengo suficiente trabajo en el oriente. Así que ahí he estado trabajando. Y aquí viene un hombre que creo que algunos de ustedes lo conocen, que se llama Raciel. Ese lo conocía ya. Y es interesante la manera como nosotros nos conocimos. Pero ya ese será otro día cuando venga a hablarle otra vez. Pero ese es el trabajo que he hecho. Ahora no he ido a Cuba debido a la situación con el COVID. Y no sé cuándo volveré. Tengo ganas porque me están pidiendo que vaya, pero ahí estamos. Así que el pastor se encargó de esta iglesia y la ha traído al punto donde está. Y es para mí un placer, un gozo, poder compartir con ustedes algo de la palabra de Dios. ¿Está bien? Hay un texto a la cual voy a dar algunos pensamientos, que se encuentra, creo que está puesto allí, Marcos 2, 1 al 12. No voy a leer el texto porque ustedes tienen la Biblia y pueden leerlo. Pero en este texto, en esa porción, hay un cuadro que quiero presentarles. Y le he puesto como título a ese cuadro, la fe que se puede ver. La fe que se puede ver. Cuando leemos el registro aquí en la Escritura, notamos que
el evangelista Marcos relata el primer recorrido de Jesús en Galilea. Ese es donde el Señor empezó su ministerio. Y en esa área, Él sanó a algunas personas y curó a un hombre leproso, que fue significativo, porque la lepra tiene una conexión, o se puede comparar a la lepra del pecado. Así que durante esos primeros viajes, el Señor se dedicaba a hablarles a la gente de Dios y sanar a enfermos, pero generalmente eran leprosos o endemoniados. Así que se mantuvo en esa área. Pero cuando llegamos al capítulo 2, encontramos que Él hace algo diferente. La última porción del capítulo 1 habla de la sanidad del leproso. Pero cuando llegamos al capítulo 2, encontramos a un paralítico. Un paralítico. Entonces, como les dije, vamos a hablar sobre eso, la sanidad de este paralítico. Pero quiero que miren 3 cosas acerca del relato. 1, una fe que mueve. Una fe que mueve. 2, ¿cómo se puede ver la fe? ¿Cómo se puede ver la fe? Tanto la fe como el amor son conceptos abstractos que no se pueden ver y no se pueden tocar. ¿Cómo se puede ver entonces la fe? Eso lo vamos a ver. Así que empezamos con la fe que mueve. Escuchen lo que dice el escritor. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, por eso es que he puesto el título, porque dice que Jesús vio la fe de ellos. Bien, la primera cosa que he indicado es que la fe es una fe que mueve. ¿Qué nos dice el relato? Que 4 hombres decidieron ayudar a un amigo que era paralítico. El corazón de ellos fueron tocados al ver la condición de su amigo. Fueron tocados y quisieron hacer algo por su amigo. Cuando el corazón nuestro es tocado, miraremos algunas cosas que nos llaman la atención, que tomamos interés hacia esas cosas. Cuando nosotros tenemos interés por algo, buscamos cómo lograr eso en lo cual nos interesamos. Ya sea una carrera, ya sea una novia, lo que sea, pero nos interesamos en alcanzar lo que queremos. Así que estos hombres, eso es lo que hicieron. ¿Recuerda usted el caso de Zaqueo? Zaqueo, nos dice el escritor en Lucas, que Zaqueo quería ver a Jesús. Eso era todo.
Él quería conocer a Jesús. Así que el hombre se dispuso a ir para verlo. Y cuando llegó, se encontró con un problema. ¿Y cuál era el problema? Que había mucha gente, que al Señor lo rodeaba mucha gente, de tal manera que el hombre no podía verlo, porque era pequeño. Esa es la cosa que sucede con algunos, Era pequeño. Pero el hombre quería ver a Jesús. Y entonces, ¿qué hizo? Buscó una manera de verlo. Vio un árbol, se trepó en él y entonces desde allá podía verlo muy bien. ¿Y qué sorpresa se llevó? Semejante sorpresa, porque el Señor lo vio y le dijo, mira, bájate, no te tires, bájate, porque quiero ir a tu casa. Así que, cuando nos interesa algo, luchamos, trabajamos para adquirirlo. Déjeme y le pregunto, ¿tiene usted tanto interés por la salvación de otros? Aquí encontramos a 4 hombres que ven a un paralítico, se compadecen de él, pero no simplemente se compadecen, están dispuestos de agarrar y cargar con el enfermo. Personas interesadas. Fueron hombres que usaron la cabeza. Personas con iniciativa. Me llama la atención cuando a veces los creyentes tienen ideas fabulosas de cómo poder hacer algo por el Señor. No simplemente por ellos, pero hacer algo por el Señor. Cuando estaba de pastor, conocí a una pareja chilena, muy buenos hermanos, y la señora trabajaba en limpieza. Y un día me contó lo que ella hacía en ese lugar, además de limpiar los baños y las otras cosas. En ese entonces nosotros tratábamos de fomentar el evangelio repartiendo folletos, esos folleticos, dalos. Y yo animaba a los hermanos para que cogieran esos folletos y los distribuyeran, porque esa es la manera como podemos propagar el evangelio, pues. Esta señora se llevó un grupo de esos folletos. ¿Y sabe lo que hizo? Como el trabajo de ella, parte del trabajo de ella era limpiar un salón grande donde venían los trabajadores a tener su lunch, a comer. Ella tenía que limpiar ese lugar y ponerlo adecuadamente para que esta gente vinieran a comer. Así que ella vino, limpió el lugar y cogió de ese paquete de folletos uno por uno y lo fue poniendo en las mesas donde estaban los asientos. Y así llenó el lugar. Y entonces ella, cuando salía, desucaba el lugar, y entonces venía la gente, venían los obreros, ella entonces se ponía en una esquina de la ventana y miraba a ver qué hacían cuando veían ese papel. Y sabe que notó que muchos cogían ese papel y lo leían y se lo metían en el bolsillo. Otros cogían el papel, lo hacían así y lo tiraban al suelo. Ella esperaba cuando saliera, porque entonces le tocaba limpiar otra vez el lugar y arreglarlo. Ella iba y buscaba todos los papeles que estaban en el suelo, que estaban hechos una bola. Cogía ese papel y entonces los estiraba. Los estiraba muy bien. Los doblaba otra vez y los ponía ahí. Hacía ese trabajo.
De esa manera se propaga el Evangelio. Usemos la cabeza. Hay algunos creyentes que piensan, yo no sé con qué, pero debemos de usar con la cabeza para ver cómo podemos promover el reino de los cielos. Hay muchas maneras como lo están haciendo algunos, tratando de alcanzar personas para el Señor. Y la tercera cosa es cooperación. Esos hombres fueron movidos a buscar a este amigo y llevarlo. Usaron la cabeza. ¿Y cómo la usaron? Bueno, cuando ellos se encontraron que el lugar estaba lleno, no podían presentarle al Señor su amigo. ¿Y qué hicieron? Ahora, yo no sé si eso caería bien hacerlo ahora. Porque ¿sabe lo que nos dice la Escritura? Que haciendo una abertura, primero cargaron el muerto, no el muerto, cargaron el enfermo hasta el techo. ¿Cómo lo hicieron? No me diga, porque no había en ese entonces, no habían elevadores. Pero lo llevaron arriba. Y cuando están arriba, cuando lo tienen arriba, entonces tienen que, como buenos ingenieros, ver cómo pueden hacer que el hombre llegue delante del Señor. Se les ocurre, les viene la idea de hacer un hueco en el techo. Óigame, y no se trata de un huequito, semejante hueco, porque era un hombre. La segunda cosa es que el lugar estaba lleno de gente. Ahora, si usted se pone a hacer algo en el techo, estoy seguro que algo va a caer. Tal vez algún pedazo de ladrillo o pedazo de concreto. Algo va a caer sobre los que están abajo. Pero ellos estaban interesados en que Jesús viera a su amigo. Y la última cosa es que no creo que la casa era de ellos. ¿Usted se atrevería a romper el techo al vecino? No creo. Pero eso es lo que hace la fe. Lanzarse a unas aventuras tremendas con el fin de lograr que Jesús viera a ese hombre. Abrieron el hueco y luego bajaron al hombre. No sé cuántas cuerdas necesitaron, pero lo bajaron. Y lo bajaron exactamente. ¿Usted sabe lo que es hacer ese trabajo? De ser precisos, que el hueco quedara exactamente donde el hombre llegaría a estar al frente de Jesús. Porque pudieron abrirlo y el hombre tal vez caería detrás de él o a un lado de él. No. Ellos tuvieron que pensar bien, de tal manera que el hombre cayera frente al hombre. Escuche lo que dice la Escritura. Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, óyame, para ver semejante espectáculo, no puede uno menos que llamarle la atención. ¿Cómo es posible que puedan hacer semejante cosa? Pero el Señor entendía lo que estos hombres querían. Que Jesús viera a su amigo. Tenían fe que el Señor podía hacer algo por él. Y lo bajaron. Así que necesitaba la cooperación. Fueron 4, no fue uno solo, fueron 4. Ahora es bueno cuando encontramos a los amigos o a los hermanos que le presentamos un proyecto y está dispuesto a ayudarnos. Pero hay otros que dicen, no, yo no quiero envolverme.
Y sabe que es una lástima que a veces en las iglesias yo he oído que a veces el pastor quiere que una persona le ayude con algo, que venga a ocupar un puesto para hacer que el trabajo no resulte tan pesado. Y me llama la atención que hay personas que dicen, lo siento, pastor, pero no quiero hacer ese trabajo. Óigame. Rehusar el hacer algo por la causa del Señor. Y lo hacen, tristemente. Pero aquí encontramos a 4 hombres que estuvieron dispuestos a seguir con el plan hasta lograrlo. Pienso si alguno de ellos, al ver que la multitud era grande, que la sala estaba llena y no podían llevar al hombre, pudo haberle dicho, bueno, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ya no hago más nada. ¿Qué más podemos hacer? Pero se pusieron de acuerdo a llevar al enfermo arriba y luego hacer semejante trabajo de ingeniería. Abrir un hueco para bajar a su amigo. Y lo lograron. Cuando estábamos en la iglesia allá en el centro, la iglesia se llama Calvary Church. Ahí estuvimos por 20 y pico de años. Y un día me invitaron los canadienses para estar en una reunión que querían celebrar la fidelidad de un hombre. Y yo fui. Un hombre que fue tesorero de la iglesia por 25 años. 25 años, ¿eh? Eso es dedicación, disposición. ¿Y qué más? Ser fiel para hacer algo. No era predicar, no era cantar, no era enseñar en la escuela dominical. Era manejar los fondos de la iglesia. Y ese hombre consideró una bendición, un privilegio, poder hacer ese trabajo para la iglesia. Hermanos, consideremos en lo que podemos hacer para ayudar que el evangelio sea esparcido. Ahora, ¿cómo se puede ver la fe? Pues, ¿por qué dice el Señor que vio la fe de ellos? Cuando he dicho que la fe, tanto la fe como el amor, son conceptos abstractos que no se pueden ver, ¿cómo es que el Señor vio la fe de ellos? ¿Porque se lo dijeron que ellos tenían fe? No. El Señor Jesús vio lo que los hombres hicieron. La fe no se puede ver a menos que se vean los hechos o las obras. Permítame, Pablo y Santiago nos ayudan a entender ese asunto de ver la fe. No voy a citar a Pablo, pero voy a citar a Santiago. Mire lo que dice Santiago con relación a la fe. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿De qué le sirve a usted que yo le diga, hermano, yo tengo fe? Y muchos lo hacen. Yo creo en Dios. Yo tengo fe en Dios. ¿Lo puedes probar?
¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, como a veces algunos hacen, van y le comentan la situación que están viviendo, y dicen, bueno, espero que las cosas cambien. Oraré para que las cosas cambien para ti. Leí una historia que entiendo fue real. Yo no sé si me estoy pasando. Si alguien me avisa, dicen que puedo seguir. Es la historia de un español que tenía una empresa, producía cierto producto. Y él tenía su oficina en otra ciudad. Pero él estaba en su oficina y nunca conocía o veía a los trabajadores que hacían el producto de su empresa. Y se le ocurrió una vez de dejar la oficina e ir para conocer el personal que hacía su producto. Así que fue a la ciudad donde estaba la fábrica, se cambió de ropa, se cambió de cara, usó otro nombre y se fue a la oficina de la compañía para buscar trabajo. Y el hombre fue a la oficina y le dijo al gerente, yo estoy necesitado de trabajo, yo necesito tener un trabajo, quiero que me ayudes. Y sabes que estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de tener el trabajo. Y dicen que el hombre, el gerente o supervisor, le llamó bastante la atención y vio el interés de este hombre de querer trabajar, que le dijo, ok, te voy a dar un trabajo. Eso me hace acordar cuando yo estaba en la Florida y tuvimos que renunciar a la misión con que trabajamos y quedé en el aire. Y entonces decidí buscar trabajo. Pero no voy a contarles esa historia. Voy a seguir con el español. Así que el hombre se va a ese lugar, va a la oficina, el gerente ve su interés y le da trabajo. Vente mañana a tal hora y ahí está el lugar. El hombre fue, se arregló y se fue. Y empezó a trabajar. Y los compañeros, los que estaban trabajando allí, le decían, mira, no te preocupes si no haces el trabajo rápido, nosotros te vamos a enseñar para que hagas un buen trabajo y puedas quedar aquí un buen tiempo. Así que no te preocupes, haz lo que puedas y nosotros te decimos cómo lo puedes hacer. Así que el hombre escuchaba a estas personas con tanto interés. Y así estuvo trabajando por una semana. Cuando ya consideró que había conocido al personal, había visto el interés, la dedicación, la honestidad de ellos, entonces quiso dejar el trabajo. Pero antes de dejarlo, en un día que tuvieron el almuerzo, él se fue al comedor y cuando estaba allí comiendo, se dio cuenta que había una señora que estaba por allá. Y quiso acercarse a ella. Fue y le dijo a la señora si podía sentarse al lado de ella. Y la señora dijo, sí, cómo no. Y tenía una cara bien triste. Y empezaron a hablar. Y de pronto ve que la señora está con lágrimas. Y le dice el español, oye, parece que tú tienes algún problema. ¿Me lo puedes decirme de qué se trata? Y la señora con sus lágrimas le dijo, sí, te voy a decir. ¿Qué pasó? Bueno, que estoy viviendo en una casa y debido a que no he podido pagar por 3 meses la renta, el dueño me dijo hoy que si no pago
todo lo que le debo, que empaque mis cosas y me vaya. ¿Así te dijo el dueño? Sí, por eso estoy llorando. Dice, ok, deja de llorar. Mañana me vas a llevar para ver al dueño. Y la señora dijo, ¿cómo no? Así que llegaron. La señora la llevó donde el dueño. Y el tipo le dice al dueño, óyeme, ella renta tu casa, esa casa donde vive. ¿Ella te debe algo? Y el tipo le dice, claro, sí, ya le dije que si no me paga todo, tiene que salir de la casa. ¿Y cuánto te debe? Le dio la cifra. No me ha pagado por 3 meses. Ok. ¿Cuánto es el total de esa deuda? Y el tipo le dio la cifra. El hombre sacó su chequera y escribió un cheque por la cantidad de 3 meses. Arrancó el cheque y le dijo al dueño, aquí está. La deuda paga. Cogió el cheque otra vez, cogió la chequera, escribió otro cheque por 6 meses. La cantidad de 6 meses. Escribió ese cheque, y entonces le dice al dueño, aquí está este otro cheque por 6 meses para que la dejes tranquila. La señora ahora lloraba, pero no ahora por la deuda, sino que fue conmovida a ver la actitud de este hombre. Así que se terminó el asunto y se fueron. Al día siguiente el hombre dijo, tengo que parar y voy a renunciar. Fue donde estaban ellos ese día y le dijo, ¿saben una cosa? Que tengo que renunciar. Ay, ¿por qué? Bueno, ya es tiempo de que deje el trabajo. No, nosotros no te vamos a dejar que salga. Y empezaron ahí tratando de animar al hombre y se fueron con él al gerente y le dijo, no le des, él quiere dejar el lugar, no lo permite, no. Y el tipo dijo, sí. Y dijo el hombre, ¿que no te gusta el trabajo? ¿No te gusta el lugar? ¿No te gusta la gente? Dice, no, la gente son maravillosas y el lugar es excelente y no se diga el pago. Pero necesito dejar el lugar. ¿Saben por qué? Porque yo soy el dueño de esta compañía. ¿Cuánto hacemos nosotros por ayudar a otros? ¿Se nos ocurre algo? Estos hombres hicieron algo. Trajeron al hombre, lo subieron al techo, rompieron el techo y bajaron al hombre. Exactamente frente al Señor Jesucristo. Ahora para terminar, que creo que se me ha pasado el tiempo. Una fe que da resultados. Una fe que da resultados. No solamente se puede ver, como dice Santiago. Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algo dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que hagamos mostrará qué fe tengo yo. Los resultados. Hay varias cosas que quiero señalar y lo haré rápidamente. La fe de ellos fue premiada. Qué bonito. La fe fue premiada.
¿En qué forma? Bueno, ellos vinieron trayendo a un paralítico y esperaban que el Señor sanara físicamente a este hombre. Pero el Señor se dio cuenta lo que ellos querían. Y sin embargo, cuando vemos el relato, nos damos cuenta que el Señor sanó al hombre, pero no fue lo primero que hizo. Escuche. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Ahora ustedes se dan cuenta que en vez de sanar la enfermedad física del paciente, le sanó la espiritual. ¿Qué le dijo el Señor? Hijo, tus pecados te son perdonados. Ellos no trajeron al hombre para que le hiciera esa declaración. Ellos trajeron al hombre para que lo tocara, lo sanara y que el hombre pudiera salir caminando. Sin embargo, no lo hace. Toca lo principal que afecta al hombre. El efecto del pecado en nosotros. Y eso fue lo que el Señor hizo primero. Sanó la parte espiritual del hombre. Tus pecados te son perdonados. Y cuando Él hace semejante declaración, los escribas y los fariseos dicen, ¿cómo puede ser que este hombre perdone pecados cuando nadie puede perdonar pecados sino Dios? Y es cierto. Pero Él quiso que estos, tanto como el enfermo y sus compañeros, supieran quién verdaderamente era Él. Él no solamente era un curandero que sanaba males físicos, más allá de eso, era Dios. Y es por eso que no sana al hombre primero, sino que lo sana de la lepra del pecado. Y luego lo sana. Querían que estos hombres todos supieran, porque los fariseos y los escribas eso fue lo que dijeron. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y ellos no creían que Jesús era Dios, que era simplemente un curandero. ¿Recuerdan ustedes cuando Lázaro murió? Es una historia bastante interesante. Dice que cuando Lázaro estaba enfermo, las hermanas mandaron un recado al Señor para que viniera a sanarlo, a aliviarlo, antes que se muriera. ¿Y qué dice la Escritura? El Señor escuchó, leyó la nota que le mandaron y corrió a sanarlo. No. ¿Corrió a librarlo? No. Dice que se quedó y esperó, no un día, pero varios días, de tal manera que la muerte hiciera su efecto en el cuerpo de este hombre. Nosotros no entendemos a veces los planes de Dios y queremos que Dios corra enseguida y papá nos resuelva el problema. Espere un momento. Usted no sabe lo que Dios quiere que usted conozca o que usted sepa. Él no corrió para impedir que el hombre muriera. Él esperó que el hombre muriera. Y es entonces cuando ya el hombre está enterrado, que según las hermanas ya ese cuerpo estaba que botaba tufo, es cuando el Señor aparece. Hermanos, no olvidemos esto, que a veces en nuestro cuando nos apresuramos, queremos que Dios corra y nos atiende enseguida.
Y nos olvidamos que a veces Dios deja que pase el tiempo, porque quiere que tú y yo aprendamos algunas cosas. Y en este caso, Él quería que los fariseos, los escribas, el enfermo y los amigos del enfermo supieran quién era Él, Dios. Por eso lo sanó primero. Y por último, el hombre salió sano, físicamente y espiritualmente. Entró a otro nivel. Al nivel físico estaba sano. Al nivel espiritual salió sano. La fe que se puede ver. El Señor tuvo la oportunidad para probar que Él era Dios. Que Él era Dios. Así que hay varias cosas que me vienen a la mente. Y es, ¿qué tal es la fe suya? ¿Se puede ver? ¿Qué hace usted para probar que tiene fe? ¿Aprovechamos las oportunidades? ¿Buscamos manera de poder proyectarnos y de esa manera mostrar quiénes somos? El Señor dijo, y con esto terminó, que nosotros somos dos cosas. ¿Saben cuáles son, no? Somos sal y luz. Y el Señor Jesucristo dice que nosotros debemos de, una de las funciones nuestras es alumbrar para que la gente vea y glorifiquen a Dios. Eso lo dijo el Señor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean. Para que vean. Usted no hace las obras que debe de hacer para que lo vean a usted y lo consideren como un gran hombre. No. Para que los hombres vean las obras y glorifiquen a Dios. Ese debe ser el punto central de todo lo que nosotros hagamos. No para que me vean a mí, pero para que vean y glorifiquen a Dios. La fe que se puede ver. Y sí se puede ver porque el Señor la vio. Que el Señor los bendiga.